Muy bien. Romanos capítulo 14, versículos del 3 al 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Romanos, perdónenme, hermanos. Vuelvo, vuelvo y repito, dice Pastor Fleming de Casa de Oración. Tema para hoy: que no afecte la unidad. ¿Sí? Y vamos otra vez. Ya me ando adelantando. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora sí, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ahora sí, inclina tu rostro, por favor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque permites una vez más que estemos reunidos para alabar y glorificar tu nombre. El día de hoy, Señor, estoy seguro que es un tema, Padre, que tú has puesto, Señor, para que la iglesia, para que como cuerpo en la fe, Señor, seamos edificados con respecto a la unión, a la unidad que debe haber, Señor, entre miembros de distintas, formas de pensar, entre miembros, Señor, con distintas, Padre, características en cuanto a su forma de ser, pero que ahora, Señor, somos un solo cuerpo en Cristo y es Él nuestra cabeza. Habla pues, Señor, porque estoy seguro que tu pueblo tiene hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ocupe su lugar, por favor, hermanos. Que no afecte la unidad, hermanos. Que no afecte la unidad. Yo creo, hermanos, que a todos los que estamos en este lugar, en algún momento nos ha pasado algo de lo que les voy a comentar. De pronto te pones a componer, ¿verdad? No sé, por poner un ejemplo, tu carro, y empiezas a desarmarlo, empiezas a quitar tornillos, empiezas a quitar piezas, y de pronto, mi amado, cuando te das cuenta que vuelves a armar otra vez todo, dices, ay caramba, ¿y este tornillo dónde iba? ¿Y este dónde va? Y luego le dices a tu esposa, a tu hijo, a alguien que te esté ayudando, préndele y runda el carro. Y dices tú, bueno, me sobraron tornillos, pero mientras no afecte su funcionamiento, no pasa nada, ¿sí? De pronto, hermanos o hermanas en la casa, te das cuenta que la lavadora ya no tira el agua, ¿verdad? Pero te das cuenta también que pues bajando la manguera funciona. Entonces dices, bueno, mientras lave, esto no afecta a su funcionamiento. Los que nos gusta trabajar, hermanos, en la herrería y cosas por el estilo, de pronto se te pierde la guarda del pulidor y dices tú, no importa, mientras no afecte su funcionamiento. Es decir, mientras jale, aunque le falte un tornillo, mientras jale, aunque tenga que bajar la manguera, mientras jale, mientras, no importa que no encuentre la guarda, mientras no afecte su funcionamiento. ¿Qué tema veremos hoy, hermanos? Porque la semana pasada Cristian inició. Hoy vamos a continuar con la misma idea. Hay temas, hermanos, en la vida espiritual que son conocidas como áreas grises. Le voy a explicar qué es eso. Son conocidas como áreas grises. ¿Cuáles son estas? Son cosas, hermanos, como los ejemplos en los que les puse. Son cosas que realmente no influyen o determinan en tu proceso
de salvación. ¿Sí? Son cosas o diferencias que puede haber entre personas o enseñanzas o costumbres o hábitos que no ponen, ni influyen, ni menos determinan el proceso de tu salvación. Son cosas, hermanos, donde podemos como individuos o iglesias no pensar igual. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, debemos cuidar que no afecte la unidad. Volviendo al ejemplo que les ponía del carro, hermanos, el carro funciona si el cinturón de seguridad no sirve, ¿estás de acuerdo? El carro, hermanos, puede funcionar y ser útil aunque los wipers no funcionen. ¿Estás de acuerdo? El carro, hermanos, puede funcionar incluso si no trae el asiento. Yo me acuerdo en aquellos entonces, me tocó ver carros, ya no, hermanos, ya estamos más avanzados, pero me tocó tener un vecino que en su camioneta, hermanos, en lugar de asiento, usaba una redila de esas de la leche y no afectaba su funcionamiento. El carro jalaba, el carro daba para adelante y para atrás. Es decir, no influían o determinaban su funcionamiento. Sin embargo, el carro no funcionará si no tiene motor. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Aunque tenga todos sus asientos, sus cinturones de seguridad, sus wipers, sus direccionales, si no tiene motor, no funciona. De igual manera, aunque tenga motor, si no tiene transmisión, de nada sirve. Cosas fundamentales para su funcionamiento. ¿Sí? Ok. Ahí le va, mi amado. En la vida espiritual, a mí en lo personal, a mí como responsable de este lugar, me interesa que entre ustedes haya una unidad. Me interesa, hermanos, que entre hermanos, entre hijos de Dios, haya una unidad. A mí, hermanos, como responsable de este lugar, me interesa que aunque Hugo sea americanista y yo sea del Cruz Azul, que aunque Julio le vaya a Dallas y Marvick le vaya a los Santos de Nueva Orleans, que aunque Cristian le vaya a los Dodgers y algunos de ustedes le vaya a los Bravos de Atlanta, a mí me interesa que eso no afecte la unidad. ¿Por qué? Porque pensamos distinto, porque somos diferentes, porque nos gustan diferentes cosas. Sin embargo, hermanos, lo que me enseña la Biblia es que a nuestro Señor lo que más le importa es la unidad. Y es por aquí que voy a empezar. Pónganme mucha atención, hermanos, porque estoy seguro que este tema, aunque muchos creamos que es sencillito de manejar, que es algo trivial y es algo que puedes enseñarse nada más por encima, tiene mucha información, hermanos, y vamos a aprender un montón en esta tarde. Juan, el capítulo 17. ¿Puedes quitar y poner? Listo. Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Fuerte, por favor, si alguien me ayuda. Gracias, Carla. ¿Me regala otra versión, hermanos? Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Gracias, Victoria. Qué preciosas palabras, ¿verdad, hermanos? Créanme, hermanos, este texto debería fascinarnos. Este texto, hermanos, debería ser uno de nuestros favoritos. Y usted preguntará, ¿pero por qué, hermano Eri? Hermanos,
Cristo está pidiendo aquí por ti y por mí. Cristo está pidiendo por ti, amado. Cristo está orando al Padre, hermano, diciéndole, perdón, mas no ruego solamente por estos. ¿Cuáles? Los que ya estaban con Él, los que andaban con Él, los que habían creído en Él. No te pido nada más por esto, le dice, sino también por los que han de creer en mí. Ojo, hermanos. El Señor ya está pidiendo al Padre por nosotros. El Señor ya está pidiendo al Padre por ti y por mí. Todavía no estábamos en escena ahí. Pero el Señor le dice a su Padre, por los que han de creer en mí. Ahora bien, algo bien importante aquí. Por la palabra de ellos. ¿De quiénes, hermanos? De los apóstoles. De los apóstoles. ¿Sí? De aquellos que habían aprendido de Jesús. Ahora bien, eran 12. Dice Pastor Michelén. Eran 12 hombres comunes y corrientes. Hombres ordinarios como tú y yo. Pero allá va, hermano. Cada uno de los apóstoles era diferente. ¿Están de acuerdo? Había de todo, hermanos. Pescadores, recaudadores de impuestos, celotes. Había de todo. Había de todo. El día de hoy, hermanos, vamos a aprender que en el pueblo de Dios hay de todo. Pero esos de todo, hermanos, debemos estar unidos por una sola razón, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que tú y yo debemos aprender. Eso es lo que tú y yo debemos comprender, hermano. El pueblo de Dios debe estar y el pueblo de Dios debe vivir en unidad. Ahora lleva algo bien importante. Dice Pastor Quique de Horizonte Querétaro lo siguiente. Unidad no significa, hermanos, uniformidad. ¿Sí? Unidad es diferente de uniformidad. No todos debemos ser iguales. Pero hermanos, no toda diferencia es pecado. ¿Sí? Debemos aprender, hermanos. Pero lo más importante, debemos aceptar que somos diferentes. Todos los que estamos en este lugar somos diferentes. El hecho, hermanos, de que el otro no piense como yo, el hecho de que la otra persona no piense como tú, no quiere decir que es tu enemigo, no. Esas diferencias, hermanos, debemos cuidar que no afecte la unidad. Hermanos, aquí en este lugar, aquí en este grupo de personas, hay diferentes formas de pensar. Hay diferencias entre nosotros mismos. Pensamos diferente, insisto. Personalmente, por ponerles un ejemplo, a mí me gusta traer todos mis apuntes anotados a mano. ¿Sí? Siempre me ha gustado hacerlo así. Los otros hermanos que comparten la palabra ya utilizan la computadora, la tablet. No porque a mí me guste que esté todo escrito, yo voy a decirle a Cristian, tienes que hacerlo como yo. O a Iván, tienes que hacerlo como yo. A Dago, a Julio. ¿No? ¿Por qué? Porque somos diferentes. Pero no afecta, hermanos. No afecta el fin real que es compartir la palabra. ¿Sí? Aunque a mí me gusta escribir y a los otros les guste la computadora, no afecta en nada. De igual manera, los muchachos no pueden decirme, no, hermano Eri, es que tienes que actualizarte. Ya no se usa el escribir, ya no se usa así. Bueno, debe haber un respeto a las diferencias o las diferentes formas de pensar, siempre y cuando no afecte lo elemental de la palabra. ¿Sí, hermanos? La unidad. A partir de aquí, hermanos, yo le pido a Dios que nos dé a cada uno de nosotros
la sabiduría para comprender estos textos que vamos a enseñar. Y de verdad yo le pido a Dios que me dé la capacidad para lograr que ustedes me capten el mensaje. Porque algo parecido sucedía en la iglesia de Roma. Algo que le preocupaba a Pablo y que ahora Pablo va a traer a escena. Romanos 4:3, por favor. Gracias, Cristian. Es Romanos 14:13. Gracias, gracias. Regáleme otra versión, por favor. Gracias. Una tercera versión, hermanos, por favor. Gracias, Iván. Reina Valera. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Hermanos, aquí Pablo va a dar una cátedra, ¿eh? Pablo, va a buscar enseñar a la iglesia que debe haber unidad entre ellos. Una unidad, hermanos, que debe ir más allá de las posibles diferencias. ¿Por qué, hermano Eri? Porque ahora somos hermanos en Cristo. ¿Sí? Eso nunca lo debemos olvidar, mis amados. Ahora tú y yo nos pertenecemos unos a otros. El hecho, hermanos, de que todos los que estamos presentes en este lugar, escúcheme por favor, el hecho de que todos los que estamos aquí, aún siendo hijos de Dios, ¿sí? Tengamos un distinto nivel de conocimiento de las Escrituras, aún siendo hijos de Dios, insisto, tengamos diferente madurez en la vida espiritual, tengamos, hermanos, diferente nivel de comunión con Dios. El hecho de esas cosas no debe afectar, hermanos, la unidad entre nosotros. ¿Qué esto, hermanos? Si nos vamos al contexto histórico, vamos a quedar más claros en lo que vamos a transmitir. Yo estoy seguro que le va a quedar más claro, ¿eh? Muy probablemente, hermanos, los miembros de la iglesia en Roma venían de un trasfondo pagano, ¿sí? Muy probablemente. Se piensa, hermanos, que este problemita comenzó porque obviamente la gente, voy a poner un ejemplo aplicado a la actualidad para que te quede un poquito más claro, ¿eh? En aquellos entonces se hacían sacrificios de animales, sacrificios de carne, ¿sí? Pero se hacían sacrificios a otros dioses también, dioses paganos. El detalle, hermanos, es que la carne que se sacrificaba a esos dioses, obviamente no se tiraba, sino que, por poner un ejemplo, la vendían en la carnicería de la esquina. ¿Sí? Entonces la gente decía, no, yo no puedo comer esa carne porque es a los dioses ajenos. Yo no puedo comer eso. ¿Sí? Ya no puedo, aunque esté más barata, aunque tenga descuento, aunque esto, aunque el otro. ¿Por qué? Porque, insisto, ellos venían de un trasfondo pagano. Entonces no querían tener nada que ver con su antigua forma de vida. Ojo aquí, es bien importante, ¿eh? No es que fueran hipócritas. No es que quisieran hacerse las víctimas, no. Ellos estaban preocupados, hermanos, porque ahora querían agradar a Dios. Ellos querían mantenerse lejos de la carne. Ellos, hermanos, querían comer solo lo que salía de la tierra. La versión de Carlita dijo la palabra original, verduras. ¿Sí? ¿Por qué? Para no contaminarse. Ellos buscaban, hermanos, agradar a Dios. Escuchen, por favor, hermanos. Porque debe suceder hoy en día. Pero eso no debe afectar la unidad. Entre los que estamos aquí reunidos en esta tarde, hay hermanitos nuevos en la fe. Amén. ¿Sí? Hay personas que apenas están abrazando el evangelio, hermanos. Hay personas
que apenas están llegando al conocimiento de Dios. Y ahora lo que quieren es vivir una nueva vida. Ahora lo que quieren es agradar con su vida al nuevo Señor que están conociendo. Son jóvenes nuevos en su fe. Ahora, insisto, quieren vivir una vida que agrada a Dios, hermanos. Yo recuerdo mucho en mis inicios, se van a reír un poquito, pero en verdad pasó. Yo recuerdo mucho en mis inicios, hermanos, en una ocasión llegamos a la casa de mi mamá. Nada más estábamos Marvick y yo, todavía no teníamos hijos. Insisto esto, usted tal vez se va a reír, pero yo sufrí mucho. Recuerdo que llegamos y mi mamá tenía un chile colorado, hermanos. Tenía un chile colorado y Marvick y yo llegamos y pues teníamos hambre. Si algo tenía mi mamá era que ofrecía a la persona que llegara de lo que hubiera. Pero llegamos y dice, ándenles hijos, a comer. A comer. ¿Qué hizo madre? Pues un chilito colorado. Y empezamos, hermanos, a comer y a comer y a comer. Y ¿quieres otro plato? Sí, pásame otro. Sí. Y de repente, hermano, se me ocurre decirle a mi mamá, oiga, mamá, ¿y a qué se debe? Y dice mi mamá, es la reliquia de la Virgen. Santo Padre. ¿Qué hago? Pensé yo, ¿qué hago? Sigo, me estará ganando. Insisto, usted se ríe, pero para mí ese fue un momento increíble. ¿Por qué? Porque yo pensaba en mi mente, ¿va? Ahora sirvo a Dios. Ahora sirvo a Dios. Antes lo disfruté como todo mundo, como toda la familia, pero ahora yo quiero agradar a Dios y estoy comiendo algo que fue ofrecido a la Virgen de Guadalupe. Hermanos, yo era nuevo en la fe. Obviamente era un ignorante. Era un ignorante. Yo no sabía ni conocía Hechos 10:15. Vayamos ahí, por favor. Hechos 10:15. Fuerte. ¿Qué dice Hechos 10:15, hermanos? Gracias, Stephanie. ¿Otra versión, por favor? Gracias, Cristian. Una tercera versión, hermanos. Aleluya. Me hubiera comido más a gusto el colorado ese día, hermanos. Si yo digo que puedes comer estos animales, no digas tú que son malos, dice la traducción lenguaje actual. Qué importante es la palabra, mis hermanos. De ahí la insistencia que estamos siempre duro y dale en este lugar, los predicadores. Qué importante, hermanos, es conocer la palabra. No me voy a cansar de decirles, hermanos, escudriñen la palabra. Empápense de la palabra. Conozcan la palabra. Para que sepan qué dice la palabra de cada acción que realizamos o hacemos. Ahora voy a hablar, hermanos, a las personas que tienen más tiempo en la fe, a las personas que tienen más años en el Evangelio. Gente que puede caer en el error de juzgar a otro hermano por una comida. Debemos aprender a ser pacientes. Ojo, hermanos. De pronto llega el hermanito nuevo en la fe con los tamales de la Candelaria que hizo la mamá. Mira, hermano, mi mamá hizo tamalitos a la Candelaria. Te traje una docena. Sean sabios. No los tiren, por favor. No lo regañen. No lo juzguen a la ligera. ¿Sí, hermanos? Hermano Eri, para ser aceptado por Dios, mis hermanos,
La familia de Dios, créanmelo, nada tiene que ver lo que está en un plato de comida. ¿Sí, hermanos? No afecte eso la unidad. Ahora bien, no se los coma. Hermano Eric, ¿qué me estás enseñando? ¿Te estás contradiciendo? No, hermano. No, porque tú ya sabes, tú ya conoces, ¿sí? Pero sería una grosería y podríamos afectar a la fe nueva de esta personita el hacer eso, el tirarlos de inmediato, ¿sí? Es comida, hermanos. Pero si a usted le afecta, insisto, si a usted le afecta, por eso vamos a aprenderlo el día de hoy, no lo coma. Pero si usted y su conciencia, que ya nos enseñó Cristian la semana pasada, no le afecta, no pasa nada si se los come. ¿Qué es la importancia entonces? Lo que tú piensas y has aprendido de la palabra que aplique a tu vida. Pero aquí lo importante, hermanos, es no afectar y que no afecte la unidad entre hermanos en la fe. Espero estar siendo claro, hermanos, insisto, porque este es un tema complicado, que tenemos que saberlo y que tenemos que dominarlo. Y lo más importante, lo que ya le decía, no tiene nada que ver para tu salvación lo que hay en un plato de comida. Cristian lo decía la semana pasada, hermanos. Sería más fácil que nos dijera la Biblia, ¿sí? Que la Biblia nos diera un listado, hermanos, de cosas que podemos y que no podemos comer. ¿Sí? Por ejemplo, ahora que somos nuevos en la fe. ¿Por qué no viene, hermanos? ¿Por qué no está establecido? Porque hacer eso, hermanos, no permite que la persona madure. ¿Sí? Y lo que el Señor busca es que maduremos. Y aquí le está pasando al mismísimo Pedro, hermanos. Esto que leímos en Hechos 10:15 le está pasando a Pedro. Un hombre, hermanos, que tenía que pasar al siguiente nivel. ¿Están de acuerdo? Toda su vida, Pedro había guardado una ordenanza. ¿Sí? Toda su vida, hermanos. Él comía lo que un judío podía comer. De ahí el más no. Pero ahora el Señor tenía otro plan. Ahora el Señor, hermanos, buscaba que Pedro llevara la palabra a otros que pensaron distinto a él. A otros que tenían sus mismas costumbres y tradiciones. A otros que, al igual que Pedro y el pueblo judío, habían recibido la gracia de Dios. ¿Sí, hermanos? Esto es bien importante, la palabra recibido. Voy a leer una vez más, ahora lo leo yo. 14:3. Ahora voy a enfocarme nada más en este punto. No juzgue al que come, porque Dios le ha, ¿qué dice, hermanos? Recibido. La palabra recibido es la palabra griega, hermanos, proslambano. Proslambano, que significa literalmente aceptación. Significa, hermanos, recibir en comunión y compañerismo. Significa, hermanos, una recepción cálida a otra persona. Entonces, porque Dios le ha recibido, Dios le ha aceptado. Y si Dios le ha aceptado, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para menospreciarlo, para no recibirlo, para que me afecte en la comunión con Él, porque simplemente no piensa como yo? Tenemos que ser sabios, hermanos. Tenemos que reconocer que no todos pensarán como yo, pero que ahora es mi hermano en la fe. Miren, debemos aceptar algo aquí, hermanos. ¿Sí? Como seres humanos, nos fascina discutir. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo? Como seres humanos, de cualquier cosa hacemos controversia. Está en nuestra naturaleza, hermanos. ¿Quiere que se lo demuestre? ¿Qué prefieren, hermanos? ¿Calor o frío?
¿Quién da más? Templadito. ¿Calor, frío? A ver, dígalo más fuerte. ¿Calor o frío? ¿Se fijan cómo ya cayeron? ¿Se fijan cómo de cualquier cosa hacemos controversia? ¿Se fijan, hermanos? Que está en nuestra naturaleza. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué no simplemente se quedaron callados? Algunos se quedaron callados, no todos contestaron. Pero si se fijan, me siguen contestando. ¿Para qué preguntan? Pues no pregunten. Y ya están pensando por dentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos encanta la controversia. ¿Por qué contestaron? Pues a veces se pone buena la discusión. A ver quién gana, si calor o frío. ¿Y qué contestaron? ¿Por qué contestaron? Es mi opinión y quiero expresarla. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, no pasa nada en expresar tu opinión. ¿Cuál es el problema? En que empezamos a discutir, dice que te gusta el calor, y luego te la pasas, ¿sí o no? Y empieza el problema, bueno, ¿y a ti qué? No, pues nomás te digo, bueno, pues no me digas. Y de ahí se va, hermanos, de ahí se va. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que algo tan sencillo como calor o frío puede generar tan sencillo como calor o frío puede generar una pelea, puede generar una enemistad. Y miren, hermano, les puse este ejemplo sin saber que hoy vendría nuestro hermano Claudio ya presencial. Pero es el pan de cada día para él. ¿Estarás de acuerdo, hermano Claudio? Hay lugares dentro del lugar donde trabajamos que la persona de aquí tiene frío y la persona de enseguida tiene calor. Y una y otra vez que descompuesta el termómetro. Y te pelean, es que tú no haces caso. O si tienes tanto frío, pues tráete una cobija. O si tienes tanto calor, tráete camiseta manga corta. Por algo tan sencillo, hermanos. Como poner, como decía Maricruz, en templo. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Segunda de Timoteo 2, del 23 al 26. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del 23 al 26. Siervo del Señor no debe darse una cruz. Más bien debe ser amado con todo, capaz de enseñar y no proponer predicar. Gracias, Marvick. Regáleme otra versión. Gracias. Dios habla hoy, ¿verdad, hermana? No hagas caso de discusiones que no tienen ni qué, ni ton ni son. ¿Por qué? Porque ya sabes que terminan en peleas. Ahí está el problema, hermanos. Y créanme, sucede en la misma iglesia. Sucede en la misma iglesia. Discutir y llegar a pelear. Distanciarse de un hermano porque no piensa como yo. Distanciarse de un hermano porque no está de acuerdo conmigo en cosas secundarias. Yo recuerdo, hermanos, algunos años atrás, cuando yo empecé a compartir el evangelio, cuando yo empezaba a predicar, había personas que me decían, bueno, ¿y tu corbata? Pues no traigo. Pero es que no sabes que te vas a subir a un lugar sagrado. ¿Qué no sabes que el lugar que vas a pisar debe de recibir tu mejor vestimenta, tu mejor esto, tu mejor lo otro? ¿Y tu corbata? ¿Me explico? Yo decía, bueno, pues ¿en qué me afecta? ¿O en qué le afecta? Pero generaba discusión. ¿Sí, hermanos? Generaba conflicto. Hay personas, hermanos, que han dejado de asistir a la iglesia
porque les hicieron algún señalamiento en cuanto a su vestimenta. ¿Sí? En cuanto a que si trae o no trae algo. Hermanos, debemos ser sabios, debemos ser maduros. ¿Sí? Y te voy a poner un ejemplo tal vez bien torpe, pero que aplica al dedillo el día de hoy. ¿Qué pasaría si de pronto va pasando por aquí? Voy a decirlo de la manera más ligera. Una mujer de la vida galante. ¿Sí? Va pasando por ahí y de pronto escucha que alguien está hablando y llega y se acerca y se sienta en este lugar. ¿Sí? Podemos caer en el error de decirle, ¿sabe qué? Cuando usted venga de una forma mejor vestida, puede entrar. Mientras no. Yo les pregunto, hermanos, ¿esa persona volverá a entrar por esa puerta? Pero ¿qué sabemos nosotros del plan que tenga el Señor de que esa persona entre por esa puerta, hermanos? Y reciba la salvación y reciba la palabra de Dios y su vida sea transformada. Ahí le va. Lo más seguro es que si así sucede, las primeras semanas, la persona vendrá con la ropa que tiene. Nosotros como maduros en la fe debemos comprender y aceptar y que no afecte la unidad. Habrá quien esté de acuerdo y quien no esté de acuerdo, pero no debe afectar la unidad. Porque hermanos, el que hace la obra en la vida de la persona no es ni tú ni yo, es el Espíritu Santo. Y es a través de la palabra que la persona sabrá que sí y que no. ¿Sí, hermanos? Esa es la razón por la que Pablo en determinado momento dijo, todo me es lícito. Sí, pero no todo me conviene. ¿Cuándo supo lo que le convenía y lo que no? A través del conocimiento de la palabra. Pero que no afecte la unidad, hermanos. Eso es lo más importante, que no afecte la unidad. No entrar en discusión, hermanos, por algo que no tiene razón de ser. Imagínense, hermanos, que nos enroláramos en una discusión por una idea que yo como responsable de la iglesia tenga, por una forma de pensar que yo como responsable de la iglesia tenga. Por poner un ejemplo, los que pertenezcan a esta iglesia tienen que correr 5 kilómetros diarios. Los que vengan a esta iglesia tienen que tomar proteína. Cuando usted empiece a venir a esta iglesia, debe dejar de tomar Coca-Cola. Si no va al gimnasio, por favor, no se acerque aquí. Usted puede decir, hermano Eri, yo puedo decir, lo hago por su bien, lo hago por su salud, lo hago para que estén sanos, y si no les gusta, busquen otra iglesia. Se ríen, hermanos. Pero la verdad es que hay iglesias donde por cosas tan insignificantes se genera división, se genera discusión. Hay iglesias, hermanos, esto lo aprendí del pastor Rogers, donde a la falda de la mujer se le miden los centímetros abajo de la rodilla. En serio, hermanos. Donde todos de la congregación, porque es el día del Señor, que te lo voy a explicar ahorita un poquito más adelante, porque es el día del Señor, todos los hombres de la congregación deben de ir con saco y corbata. Insisto, ustedes se ríen, pero no es verdad. Hermanos, ese tipo de cosas no tienen que afectar la unidad de la iglesia. No podemos dejar, hermanos, que eso influya en la unidad de la congregación. Estos temas, hermanos, son temas delicados para la iglesia. Pero son temas que tenemos que aprender bien, hermanos. ¿Por qué? Porque debe de ser algo que no afecte la unidad. Así se llama nuestro tema. No se debe ver afectada, hermanos, la unidad por menospreciar la forma de pensar del otro. Esto es bien importante. Romanos 14:3, ahora vamos con esa otra palabra. El que come
No menosprecie. No menosprecie. Es la palabra griega exouteneo, hermanos. Exouteneo. Que significa literalmente desechar, tener en poca estima, pero lo más fuerte, hermanos, despreciar. Despreciar. Hace referencia, hermanos, a faltar al respeto a alguien a causa de sus preferencias o punto de vista. ¿Sí? Hace tiempo yo le dije a una persona, oye, te invito a la congregación. Y dijo ella, ¿sabes qué? No, es que no voy a ir. Digo, ¿pero por qué no? Dijo, porque ahí son muy legalistas. Le digo, pero no ha sido. Y dice él, pero me ha tocado ver. Miren, hermanos, voy a ir todavía más allá. Y esto no lo tenía aquí, pero viene al caso. Cuando empezamos a trabajar con este lugar, inmediatamente, hermanos, los vecinos dijeron, oye, ¿qué van a hacer aquí? Una iglesia. Oh, ¿sabe qué? Con mi hermano hay una iglesia y mi hermano los demandó. Dije yo, a ver cómo nos va. Y dijo, porque ustedes los cristianos no dejan dormir. Ustedes los cristianos, cuando están sus reuniones, es un gritadero y un ruidajo y esto y lo otro y aquello. Y yo me sonreí un poco y le digo, y yo creo que usted se va a sorprender. Y me dice, ¿por qué? Si todos son iguales. Digo, mire, nosotros no tenemos batería. Empecé a decirle. Un tempito después me dijo esa persona, fíjese que los he estado escuchando. Y le digo, pues pásele cuando guste. No, dice, desde aquí los escucho. Tenían una idea, hermanos. Sí, porque desafortunadamente nuestra forma de pensar es que todos somos iguales. Y nosotros de aquí para afuera también. Por lo que les decía ahorita, que nos gusta discutir. Hermanos, no menosprecies. No debemos menospreciar a nadie, hermanos. Hace tiempo ya bastante, fuimos a una cena mi esposa y yo. Y era una cena donde en un lugar donde mi esposa era maestra, en un instituto teológico, y toda la gente llegaba y me saludaba a mí. Yo era el invitado, porque mi esposa era la titular, la maestra, y ella me invitó a esa cena. Pero todos llegaban y me saludaban a mí. Y me decían, ¿qué pasó, hermano? Dios te bendiga. ¿Qué haces aquí? Le digo, pues me invitó mi esposa. Dios le bendiga, hermana. Pero todos hacían a un lado a mi esposa pensando que yo la había llevado a ella. No menosprecie. Menospreciaban porque pensaban que yo era el maestro, que yo era el titular, que yo era el licenciado, que yo era el que había egresado y era ella, hermanos. ¿Me explico? Le dije a mi esposa, oye, ¿qué onda? Dice, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Sí me explico? Caemos en eso, hermanos, de menospreciar a otra persona porque pensamos que el de enseguida es el importante. Porque pensamos que el que piensa como yo es el que está bien. Porque pensamos que el que está de acuerdo conmigo es el que tiene la razón. Y hermanos, eso no siempre es así. Y Pablo lo está diciendo, el que come no menosprecia al que no come. El que no come, no juzgue. Esto también es bien importante. No juzgue. Juzgar. Palabra original, crino. Significa, hermanos, separar. Significa, hermanos, pronunciar una opinión que genere aislamiento. Si somos, hermanos, si somos muy dados a juzgar. Nos encanta, hermanos, jugar al juez. Lo malo, hermanos, nosotros afectamos a otro. No, pensar como tú.
Hermanos, este tema me dio duro durante toda la semana. Duro. Para mí. Van a pensar como yo y no por eso dejan de ser mis hermanos en la fe. ¿Sí? No por eso va a ser diferente. No por eso dejan de ser hijos de Dios. Habrá otros lugares, hermanos. Yo les he dicho una y otra vez, yo personalmente tengo problema con la música. No estoy de acuerdo en mucho tipo de música cristiana. ¿Sí? Sin embargo, habrá lugares donde entonen cantos, donde tengan su batería, donde tengan 3, 4 guitarristas, donde tengan esto y lo otro. Y eso no significa que no estén adorando a Dios. He aprendido, hermanos, y tengo que aceptar que no todos piensan como yo. Y no todos pensarán como yo. Y es lo importante que aprendamos el día de hoy. Y que eso no afecte la unidad. Porque ahora Pablo va a dejar bien en claro lo que muchas veces tú y yo no comprendemos. Pablo dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Qué está queriendo decir Pablo? ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Se refiere, hermanos, literalmente al siervo. Ahora tú y yo somos siervos del mismo amo. Amén. ¿Sí? Aquí viene algo bien importante, ¿eh? Y con este ejemplo yo estoy seguro que lo va a comprender. De pronto alguien puede decir, ah, mira cómo se viste esa jovencita. Mira cómo se viste ese jovencito. Mira. Y otro, cristiano, entre hermanos, ¿eh? Estoy hablando de hermanos. Y otro va a decir, deja tú. Sus papás que lo permiten. Se hace la plática ahí entre hermanos. Se hace la plática ahí, hermanos. El otro puede decir, ojo, el otro puede decir que sea cristiano no me impide ponerme lo que quiero. Sean sabios. Sean sabios. Mira cómo se viste. Y el otro puede decir que sea cristiano no me impide ponerme lo que quiero. Los dos tienen razón, hermanos. Entonces, ¿qué debe de suceder aquí? La armonía, hermanos, y la madurez de comprender que aunque a mí no me afecte, si aquel hermanito es nuevo en la fe, está iniciando, es más inmaduro que yo y le afecta por amor a él, no es que me afecte o no me afecte, por amor a él, yo puedo corregir y no pasa nada. No sucede nada y no afectamos la unidad de la iglesia, que es lo importante. ¿Sí, hermanos? Que no afecte la unidad, hermanos. Que no afecte. ¿Y por qué digo esto? Porque incluso el pastor la lleva. Pero ¿cómo se atreve el hermano Eric a dejarlos pasar así? Se atreve el hermano Eric. Miren, hermanos. El pastor David puso este ejemplo y me gustó mucho. Dice que una persona puso, al predicar, hermanos, al iniciar a predicar, puso 4 gusanos en 4 frascos distintos. Un frasco tenía alcohol, un gusano en un frasco con alcohol, un gusano, ¿sí? En un frasco con jarabe de chocolate, un gusano en un frasco con humo de cigarro y en otro frasco puso un gusano con tierra. Dice, salieron los resultados, hermanos. El gusano en alcohol murió. El gusano en el humo de cigarro murió. El gusano en el frasco de chocolate murió. Y el que estaba en la tierra murió. El predicador de la congregación que qué habían aprendido. Obviamente él esperaba una respuesta, ¿eh? Pero dice el pastor David que a lo lejos escuchó una señora diciendo, está claro, hermano, mientras uno tome alcohol, fume y coma chocolate, no va a tener gusanos.
¿Tiene lógica? Si uno tome alcohol, fume y le entra el chocolate, no va a tener gusanos. Hermanos, la persona captó, hermanos, otro punto de vista. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Hermanos, ahora Pablo pide una pausa. Pablo va, hermanos, al derecho de cada creyente, pero también a la limitante que tiene el hermano o el derecho, hermanos, que tiene de juzgarlo. Ya en otro tema yo lo expliqué, hermanos, ¿sí? Y yo espero no estarlos confundiendo. ¿Somos quién para juzgar un pecado? ¿Están de acuerdo? Porque como dice Pistocho y Olivares, si no fuéramos quién, pues que nadie predique, que nadie abra la iglesia, pues vámonos a ver el fútbol y todos felices y contentos. ¿Somos quién para juzgar el pecado del otro? Pero en este caso en sí, no se está juzgando un pecado, se está juzgando una forma de pensar. Entre hijos de Dios, entre nacidos de nuevo. ¿Sí? Hermanos, un pecado, nosotros, como hijos de Dios, lo debemos juzgar y disciplinar. Pero aquí, hermanos, como nos enseñó Cristian la semana pasada, se refiere, hermanos, a cuestiones de conciencia, ¿sí? A cosas de convicción personal. Vamos, por favor, hermanos. Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. El primero que lo encuentre, por favor, fuerte. Muchas perversiones. La versión Dios habla hoy dice lo siguiente. Gracias, Adriana. Solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. Eso es una gran verdad, hermanos, ¿eh? Eso es una gran verdad para nosotros. Nos complicamos la vida, hermanos. La hacemos difícil. Porque queremos a fuerza imponer nuestra opinión, hermanos. Eso es un error. Eso es incorrecto. Complicamos todo, hermanos, por creer que conocemos. Que no afecte la unidad, hermanos. Si se viste de alguna forma, si le gusta usar sombrero, si come carne o es vegetariano, si escucha música cristiana o solo instrumental. Ejemplos podemos poner muchos, hermanos. Que tú no sabes ni sabrás, hermano. Tú no sabes ni sabrás las razones por las que esa persona hace lo que hace. No te compliques la vida, hermano. No te compliques la vida, porque nunca lo vas a saber. Tú y yo somos limitados. Tú y yo no podemos ver su corazón. Tú y yo no conocemos los motivos, hermanos. Nos quedamos cortos. Pero lo más importante que hoy debemos aprender, hermanos, nunca lo olvides, que tú y yo también somos limitados e imperfectos. ¿Quién eres tú para juzgar al creador de otro? Hermanos, es Dios nuestra autoridad final. Es Dios nuestro amo y Señor. Es Dios el que juzga, hermanos. Es Dios el que nos juzgará por nuestras decisiones, pero eso se lo voy a enseñar en un tema solo más adelante, porque es bien importante. Pero por lo pronto, para que se nos facilite, hermanos, y para que no afecte la unidad, aceptemos que es Dios el poderoso. Aceptemos que es Dios nuestra autoridad. Aceptemos, hermanos, que es quien nos pone firmes. Que no afecte la unidad, hermanos. No te preocupes ni generes conflicto de cosas que realmente ni edifican ni ayudan al desarrollo personal de las personas.
Fíjese ahora lo que va a decir Pablo, Romanos 14:5. Romanos 14:5, por favor. Todos los días, cada uno es plenamente convencido en su propia mente. Gracias, hermana Tina. Regáleme otra versión, por favor. Gracias, Carla. Versión Reina Valera. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora Pablo va a tomar otro tema, hermano, que generaba mucha controversia. Pero aquí lo importante, las ideas y opiniones sobre lo que nosotros creemos o podemos creer que nos hace más espirituales. Porque hay mucha gente que así lo cree, hermano. Hay mucha gente que cree que es más espiritual. Fíjense, aquí les va a quedar bien claro. El cristiano se burla, hermanos, de las tradiciones y costumbres, por poner un ejemplo, de la iglesia tradicional. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo pueden creer eso? Ay, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden confiar en eso? Pero luego, ¿sabes qué? Caemos en lo mismo, hermanos. Caemos en lo mismo, dándole una importancia que no se debe, por poner un ejemplo, a los días en que se debe o no reunir el pueblo evangélico. Yo no sabía, hermanos, de lo propenso que somos a caer en eso. ¿Sí? Aplica para ti y para mí. Nosotros nos reunimos el domingo. ¿Sí, hermanos? Habrá otras iglesias, hermanos, que se reúnan en otro día. Eso no deja o no impide o no dice que no somos cristianos. Aunque no reunamos, hermanos, o compartamos, perdón, el mismo día. Qué triste es ver, hermanos, que en muchas ocasiones hasta por eso se genera contienda. Que no afecte la unidad, hermanos. Fíjate lo que le escribió Pablo a los Gálatas, independientemente de que también lo advirtió a los de Colosas. Había divisiones en los hermanos por los días de reunión. Gálatas 3:26. ¿Qué dice? Sí. Pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Gracias, Maricruz. Pues todos son Hijos. hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios, hermanos. Lo importante y lo fundamental es Cristo y la fe en Cristo. No te enredes después en cosas sin importancia, hermanos. Porque lo que ahora, hermanos, hace que seamos libres es Cristo. Ahora tú y yo podemos adorar y alabar a Dios todos los días. Porque lo hemos aprendido ya, hermanos. Todos los días son del Señor. ¿Están de acuerdo? No solo el sábado, no solo el miércoles, no solo el domingo u otro día. Muchas veces, hermanos, en concentrarnos en eso, nos esclaviza otra vez. Y usted podrá estar pensando, bueno, hermano, entonces, ¿en qué día nos debemos de reunir? ¿Qué dice la Biblia? Dice el pastor Quiñelén, hermanos, que es a partir del capítulo 20 del libro de los Hechos, que es ahí cuando la iglesia empieza a juntarse los días domingo, a llamarle, perdón, a la reunión como el día del Señor. Pero la Biblia, hermanos, no manda a reunirse solo los domingos. ¿Sí? El domingo, hermanos, no es más especial que otros más. Permítame el comentario aquí, ¿eh? Y ahí le va.
Hay quienes se enojan porque alguien falta el domingo a la iglesia. Y hay quienes faltan varios domingos y dicen, no pasa nada. Todos los días son del Señor. Hermanos, los dos extremos. Hay quienes se enojan porque no vinieron el domingo. Dice Pastor Chuy Olivares que una vez se arrimó de una persona a él y le dijo, hermano, vengo bien preocupada. ¿Por qué, hermanita? ¿Qué pasa? Ya ven cómo es el hermano Chuy para los que lo conocen, ¿va? ¿Qué pasa, hermanita? Dice, pues es que no voy a poder venir el domingo, hermano. Y pues me peleé con mi esposo. ¿Por qué? Porque justamente el domingo, que sabe que es el día del Señor, se le ocurrió cambiarnos de casa. Entonces Pastor Shui le dice, hermanita, ¿y tu esposo trabaja el domingo? No, pues es el único día de descanso que tiene. Entonces le dice Shui, pues ve. No, hermano, pero la Biblia dice que no deje de congregarme. Caemos en el extremo, hermanos. Dice Pastor Shui, no, hermanita. Tú debes ser consciente que es el único día que se pueden cambiar. Tú puedes venir el jueves. O puedes venir el sábado. No, hermano, pero la Biblia dice que... Me explico, hermanos. Que no afecte, hermanos, la unidad. Que no afecte eso. El domingo no es exclusivo del Señor. ¿Sí? Todos los domingos. Si te digo que te vas a ir al infierno por no venir el domingo, como hacen muchos, quisiera verlos. Diciéndote que si no vienes los domingos y todos los domingos te vas a ir al infierno. ¿Por qué, hermanos? Porque solo Dios y tú conocen las razones. Si tú que eres un miembro de la congregación te enojas porque el otro no viene, pero si tú que eres un miembro de la congregación faltas cada 3 semanas y duras semanas sin venir, pues también te digo, no te relajes. No caigas en los extremos. Pero lo más importante, mis amados, que no afecte la unidad. Y yo les he dicho una y otra vez, por favor, si de pronto viene un hermanito que no ha venido durante meses ya y llega, por favor, ¡qué milagro! ¿Sí, hermanos? Lo matas con eso. Seamos sabios. Tú no sabes las razones por las que no está viniendo, por las que no ha venido. ¿Sí? Tú no sabes cómo venga. Tú no sabes cómo vuelva. Lo más importante, mi hermano, es que sienta la unidad y que eso no afecte la unidad. Hermano Eri, entonces, ¿cómo les digo a los sabatistas que está mal que se reúnan los sábados? Porque también ellos pueden decir, hermano, la Biblia enseña del Shabbat. ¿Sí? De hecho, hermanos, ese es el único mandamiento que no se menciona en el Nuevo Testamento. Es lo único que no se vuelve a repetir acerca del Shabbat. Mire, aquí le va a quedar más claro. Gracias a Dios, este edificio es de nosotros. Gracias a Dios, hermanos. ¿Sí? Pero ¿qué tal si a nosotros no tuviéramos un lugar donde reunirnos y el lugar donde nos reuniéramos nos lo rentaran el jueves? ¿Estaría mal? Voy más allá. ¿Qué tal si el lugar que rentamos el domingo, el sábado en la noche hubo una fiesta con borrachera? ¿Estaríamos mal en rentar ese lugar? Ya nomás le hicieron como que... ¿Cómo se llamaba el super muñeco? Era el que movía el luchador. Hermanos, si es el único día que nos rentan y es el único lugar que nos rentan y vamos a alabar y glorificar a Dios, hermanos, el lugar es lo de menos. Lo importante es a lo que vamos.
Yo les he dicho, hermanos, en este lugar se puede hacer una fiesta. El importante no es el lugar. Lo importante es a lo que venimos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque lo importante es congregarse. Ahora tú y yo estamos bajo la gracia, hermanos. Entonces debemos de gozarnos del día que nos reunamos. Debemos de gozarnos, hermanos. Si la reunión es el domingo, si la reunión es el sábado, si la reunión es el miércoles, vaya. Muy importante lo que termina diciendo Romanos 14:5. Léalo a alguien, por favor. Romanos 14:5. Gracias, hermano. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido. Hermanos, dio mucha luz a mi vida. Cada uno esté plenamente convencido. Y hoy yo quiero pedirte, mi amado, hoy yo quiero pedirte a ti que eres mi hermano en la fe, si tú comes pensando que agrada a Dios, que agradas a Dios, perdón, si no comes pensando que agradas a Dios, si respetas algo, si te vistes de alguna forma, si haces algo que a otros tal vez no les agrade, yo te pido que seas muy honesto contigo mismo. Que seas honesto y que estés plenamente convencido. Si tú lo haces para alabar a Dios, perdón, si tú que lo haces para que la gloria de Dios se manifieste, si tú dices que lo que tú buscas es darle la honra a Dios, yo hoy solo te suplico, mi amado, te lo ruego, que estés convencido, que estés plenamente convencido que realmente lo que haces es para alabar y glorificar a Dios. ¿Sí? Que realmente estés convencido de que tú lo haces para que la gloria de Dios sea manifestada. Yo hoy lo único que te pido es que seas honesto contigo. Contigo. Si en tu interior, mi amado, si en lo profundo de tu ser, tú sientes y sabes que realmente lo que quieres es llamar la atención de otros, si realmente sabes y reconoces que realmente lo que quieres es llevarte los elogios, que realmente lo que quieres es verte beneficiado, déjalo, déjalo, déjalo y no te engañes más. No te engañes más, hermanos, y lo digo para todos, y lo digo para cada uno de los que estamos presentes, porque solo tú y Dios conocen la verdad. Pero yo voy a ir más allá todavía, hermano. Ora al Señor. Ora al Señor y dile, Señor, yo no lo quiero reconocer. Yo no lo alcanzo a reconocer, pero Señor, tú sí, estórbame. 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 Que no afecte la unidad, hermanos. Que no afecte la unidad. Porque solo tú y Dios conocen la verdad. No afecte, hermanos, nuestra unidad. Es bien importante. Si al día de hoy tú sabes que has sido juzgado por acciones que han sido injustas, adelante.
Pero si al día de hoy tú sabes que en varias ocasiones se te ha llamado la atención por algo que sabes que está mal, corrige, corrige. No seamos necios, porque podrás engañarnos a todos nosotros, pero al Señor no. Podrás engañarte tú mismo, pero al Señor no. Que no afecte pues la unidad, hermanos. Y voy a ir sobre el final del tema de hoy, hermanos, con Romanos 14:6. Aquí voy a terminar. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Aquí está la clave, hermanos. En este pasaje está la clave de todo lo que yo les acabo de decir durante todo el tema y lo que dijo Cristian la semana pasada. Yo espero haber sido claro, hermanos. Yo espero haber logrado el objetivo que yo pretendía y que te dije al inicio del tema. Porque ahora terminaré, hermanos, el tema poniéndote a pensar. Piénsalo, por favor. No tienes que responder. No tienes que hablar ni aceptar o negar. Solo tú y Dios. Pero aquí, amado, aquí debe ser sincero. Escúchenme, por favor. Debe ser sincero y no con Dios. ¿Por qué no con Dios, hermano Eri? Porque Él conoce lo más profundo de tu ser. Él sabe y a Dios no lo engañas. Por eso tienes que ser sincero contigo, porque el Señor conoce la verdad. Si tú lo que haces, lo haces para Dios, gloria a Dios. En esta tarde, lo que hago, lo hago para Dios. ¿Es Dios el Señor en tus decisiones? Pero voy más allá, hermano. Lo que haces podría generar vergüenza a Dios al verte. ¿Escucharon? Lo que haces podría generar vergüenza a Dios al verte. Sí lo aprendí y así quiero que lo aprendas tú, hermano. Porque insisto, hace tiempo cuando trabajaba en un taller, yo tenía la autoridad para muchas cosas. Y había personas que de repente me decían, oye, dije, ¿me regalas un pedazo de lámina? Y yo le decía, sí, es que voy a hacer un comal, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Sale. Hasta que comprendí, hermanos, que la lámina no era mía. Yo era el encargado de administrar la lámina, pero no era mía. Yo me hice la pregunta, ¿el darle la lámina a esto dejará bien a mi Señor? ¿O el Señor se avergonzará de que yo esté haciendo eso? La respuesta fue lógica, hermanos. La respuesta fue inmediata. Y yo hoy te digo a ti lo mismo. No te engañes solo. Y de paso te aconsejo, si tú en determinado momento, al hacer algo, viene a tu mente, ¿estaré haciendo bien? No lo hagas. No lo hagas. Porque significa que estás mal. Porque si no, no te preguntaras. Si no, lo harías con libertad. Pero tienes que ser sincero, contigo mismo. Escuchen, por favor, hermanos, lo que veas, lo que hagas, lo que comas, lo que te distraiga. Sí, lo que te distraiga. Hay algunos hermanos en la fe que pueden ver una película con acción, no sé, hermanos, y no pasa nada. No les afecte nada. Hay otros que sí. Entonces, lo que veas, lo que hagas, lo que comas, lo que te distraiga, debes estar seguro que agrada a Dios cuando lo ves. Debes estar seguro que agrada a Dios cuando lo haces. Si no es así, déjalo.
aunque te cueste. ¿Escucharon? Aunque te cueste, hermano, es que de eso vivo, pues ya no. Hermano, es que con eso me va mejor, pues ya no. Ya no. Siendo honesto contigo mismo. ¿Qué es lo importante de este tema, hermanos? Que ahora, por medio de Cristo, estamos unidos al Señor. Que no afecte lo que tú hagas, lo que tú comas, lo que tú decidas, que no afecte tu unidad con Cristo. Ya no con el hermano, con Cristo. Porque ahora estás unido a Cristo. Porque ahora tú y Dios están unidos, hermanos. Y esa unión fue a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y ahora, hermanos, la enemistad que había entre tú y Dios quedó atrás. Ahora estamos unidos a nuestro Señor. No hagas entonces, hermanos, lo que te haga sentir incómodo. No lo hagas. Van 3 veces que digo que ya voy a terminar. Me dijo Carlita entre semana, Eri, me encontré esta oferta de la computadora. La compro. Soy el pastor, hermanos. Soy el jefe del changarro. Yo mando y yo decido. Le dije, cómprala. ¿Sí o no? A los 5 minutos, cuando yo le dije, cómprala, Dios te bendiga, nos vemos. En mi cabeza pasó, ¿y el concilio? Están fotografiados, están de mentiritas, están, ¿qué? ¿No te paras el cuello delante de la congregación diciendo que entre todos deciden? ¿No dices que todos aportan, que muchas veces no dices en mi mente, hermanos? Le hablé a Carlita, Carlita, ponlo en el concilio. Sí, hermanos. Lo puso en el concilio, Carlita, empezaron las opiniones, ahí está la computadora. Lo que te haga sentir mal, hermano, lo que te haga sentir incómodo, es porque no va de acuerdo a lo que profesas, es porque no va de acuerdo a lo que ahora crees, es porque no va de acuerdo a lo que ahora predicas. Entonces, déjalo. ¿Sí? Eso es lo importante. De ahí en más, hermanos, cosas que no agreguen valor, cosas que no son importantes para el desarrollo y el crecimiento espiritual, que no afecte la unidad. Somos todos diferentes, hermanos. No hagas algo que te haga sentir incómodo. Entonábamos un canto ahorita que decía santo, santo, santo. Hace muchos años aprendí del pastor Adrian Rogers. Ya partió con el Señor. Y él decía, es tanta la reverencia al Señor. Dice él que yo creo que cuando Isaías menciona santo, 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 estaba refiriéndose y haciendo reverencia a los ángeles, los que menciona ahí la palabra. Y dice santo a Dios, santo a Cristo y santo al Espíritu Santo. Está demostrando la Trinidad. Por eso es santo, santo, santo. Pues ahora, hermanos, servimos a ese Dios. No lo desilusionemos. Sigamos adelante. Tu vida y tu diario vivir, amado, sujetos a Dios. Tu vida y tu diario vivir, mi amado, debe ser buscando siempre agradar a Dios. Que lo que hagas o no hagas no afecte tu unidad con Dios. Amén, hermanos. Pónganse en pie, por favor.